estamos consagrados a su servicio. Resulta que, digo, ya ves, Y uno ahí, pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no... Segunda trampa. ¿Quién como Dios? Muy bien, nos vamos acercando al final de la consagración. Es un momento bonito y difícil a la vez. Bonito porque es, digamos, la conclusión de un camino que empezamos hace casi un año. Y difícil porque hay personas que no se van a poder consagrar. Pero eso pues no es el fin del mundo, no es que, Dios mío, si no me pude consagrar ya no hay nada que hacer. No, significa que hay situaciones por resolver. Significa que vas a empezar de nuevo con nosotros una preparación que vamos a iniciar los martes a partir de febrero, finales de febrero, inicios de marzo, con Rodrigo, Santiago y Wilson. Los tres vamos a dictar la preparación para la consagración los días martes. Esas personas que por alguna razón todavía no se puedan consagrar, están con nosotros todavía los días martes en el proceso. No tiene que volver a hacer todas las lecciones. Si a lo largo del proceso la situación que tenía, la situación irregular que no le permitía consagrarse, queda subsanada, se consagra inmediatamente. O sea, buscamos la consagración más próxima y se consagra. Ay, no me consagro con mis hermanitos de consagración, pero ¿cómo así? Todo el año juntos. Hombre, por Dios, pues esos sentimentalismos no importan al lado del regalo que es la consagración. ¿Me hago entender? O sea, digo, qué chévere que nos consagráramos todos. Pero si es que no puedo todavía, pues lo importante es consagrarme, en el momento que sea. Ya tengo un hijo de consagración que se va para el seminario el 2 de febrero, y entonces se va para el seminario, no puede esperar hasta el 11 y se va a consagrar antes. Significa que se va a consagrar, que es lo más importante. Lo otro es que resultan casos que son verdaderamente complejos, y casos que son difíciles, y casos que, Wilson, yo quiero dejar de planificar, pero mi esposo no quiere, ¿qué puedo hacer? Bueno, es un caso complejo. ¿Qué puedo hacer? Pues, a ver, primero, no te puedes consagrar si estás planificando. Pero segundo, no puedes dejar acabar tu matrimonio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues vamos a entrar a ver cómo podemos resolver de la mejor manera. Y si es que todavía, si no se puede resolver el tema, si todavía no te puedes consagrar, pues no te consagras todavía, no hay problema. O sea, si Dios quiere, nos vamos a seguir viendo, vas a seguir aprendiendo. Wilson, pero un año acá y no me voy a poder consagrar. Y si te toca 3, 4 años aquí, no hay problema, porque lo importante de la consagración es todo lo que vives, lo que aprendes, lo que te enseña a amar, lo que te experimentas amado. Esto no es un diploma que tú recibes al final, pues como que hiciste un curso, un diplomado, nada que ver. El diploma, el título, la cadenita, la consagración, la ceremonia misma no sirve de nada si es que nosotros verdaderamente no estamos listos para recibir lo que se recibe en la consagración. O sea, esto es más allá de una cadenita, de una ceremonia bonita. Yo podría decirte, no, pues conságrate, no tengo problema, pero ¿para qué te voy a mentir? No quedas consagrado, no quedas consagrada. Mientras estés planificando no te puedes consagrar. Bueno, está la situación, ¿qué vamos a hacer? Pues entremos a resolverla. El caso es mío, Wilson, yo soy hombre, mi esposa teme quedar embarazada. Y entonces ella toma pastillas, ¿qué puedo hacer? Bueno, vamos a tratar de resolver esas situaciones. ¿Me hago entender? Pero yo quiero que entiendan que si es que no me puedo consagrar ya, no es el fin del mundo. Y hay personas que han salido enojadas y dicen, vea, un año perdido. Pues si esa es la conclusión, tienes toda la razón, un año perdido. O sea, no te sirvió de nada el año que estuvimos acá, de nada. Y gracias a Dios no te consagras, porque hubiera sido no solo un año perdido, sino una consagración perdida. O sea, significa que no has entendido nada. Literalmente, un año perdido. Contigo boté saliva un año. Si es que piensas así. Pero el que dice, no me puedo consagrar, pero qué importante ha sido esto. ¿Cómo estoy ajustando mi proceso de conversión? No todo el mundo logra ajustar su vida en un año.
Hay señoras que se me acercan y me dicen, Wilson, llevaba 40 años despedazada mi vida. Y en un año he logrado organizar esto. Me faltan todavía cosas. Muy bien, vamos muy bien. La consagración no es una meta, es un camino. Y hay personas que pueden ya dar el paso y otras personas que tienen que recorrer todavía otra brecha. No hay problema. Aquí estamos. No hay problema. Es decir, no te puedes angustiar por eso. Acá nos seguimos viendo. Sigues aprendiendo, sigues creciendo. Wilson, no logré leerme el tratado. No te preocupes, empieza con nosotros el martes. Y si en un mes te lo lees, entonces al mes de estar con nosotros en martes, te hacemos con un sistema de esos detector de mentiras, te preguntamos, ¿te leíste el tratado? ¡Tí! Con ese bolígrafo, pues, molígrafo, polígrafo, con eso, como se llame. Entonces, en conciencia, nada de polígrafo, nada de nada, en conciencia, o sea, tú verás. Digo, a mí no me van a pagar más o menos porque te consagres o no, porque a mí no me pagan si te consagras, ni no me pagan si no te consagras, acá pues en la tierra por lo menos. Pero la responsabilidad que yo tengo ante Dios de cada uno de ustedes sí me exige que por lo menos les exhorte a que solamente se consagre la persona que en verdad está preparada adecuadamente. ¿Cómo lo sé? No, yo no lo sé, tú lo sabes. Yo te pongo unas condiciones, pero solo tu conciencia lo dictamina. Yo le puedo preguntar a una persona y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo problema. Y está en unión libre y me dice, yo no tengo problema. Me engaña a mí, pero no a la Virgen. Y yo no entendería para qué una persona se va a consagrar diciendo mentiras. Es un sinsentido, es una consagración nula, inválida, no es una consagración real. Le está mintiendo a la Virgen María, le está diciendo te amo. No dudo que la pueda amar de alguna manera, pero por lo menos el acto que está haciendo al consagrarse diciendo mentiras no es un acto precisamente de amor. Entonces lo importante ahora es hacer un acto de conciencia. Vamos a tratar de resolver la mayor cantidad de casos posibles. Vamos a tratar de que vayan a retiro los que no han ido. Vamos a tratar de ayudar lo que más podamos. No alcanzamos todos. Bueno, bendito sea mi Dios, buscamos la manera. No se resolvieron todos los casos. Bendito sea mi Dios, para eso es la consagración, para trabajar en eso. ¿Quién como Dios? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Quién como Dios? Lo otro es que de ahora en adelante, las 3 lecciones, las 3 charlas que nos quedan, vamos a hacer 2 lecciones por charla. Son relativamente cortas las lecciones, pero entonces necesito que estén muy aplicados. ¿Listo? Lección número 28. Hace 8 días vimos una lección muy linda, ¿cierto? Qué pesar los que se la perdieron. Los que se la perdieron. Hace 8 días hablamos del amor de Dios. Hoy, lección número 28, Jesucristo, nuestro fin último. Hay una fórmula que nosotros decimos, bueno, más bien presenciamos en la Eucaristía, que resume prácticamente nuestra vida cristiana. Y es cuando el sacerdote durante la misa hace la doxología y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Todos respondemos amén. En realidad es una oración que dice el presidente de la celebración, que es el sacerdote. Y todos responden amén. Tertuliano, un padre de la iglesia del siglo segundo, tercero, decía que en Roma, cuando el sacerdote hacía esa oración y los romanos decían amén, temblaban los muros de las iglesias, de la fuerza, los llamaban el gran amén. ¿Y por qué es el gran amén? Porque esta fórmula resume nuestra vida. Nuestra vida debe ser una vida desgastada por Cristo, con Cristo y para Cristo. Para la gloria del Padre en el Espíritu Santo. Eso debe ser nuestra vida. Nuestra vida debe ser un homenaje para la gloria y alabanza de Dios. En resumen, nacimos para glorificar a Dios, punto. Para eso existimos. Para que Dios sea glorificado, amado, ensalzado, conocido. Y así debe ser nuestra vida.
Por consiguiente, todo lo que nosotros hagamos en la vida espiritual o en la vida material debe tener como finalidad la gloria de Dios. Ese criterio de discernimiento bastaría para vivir bien. Todo aquello que me aleje de dar gloria a Dios es algo de lo que yo me debo alejar, y es lo que hemos venido insistiendo. Y todo aquello que me acerque a dar gloria a Dios es algo a lo que me debo acercar. San Agustín lo decía: si te acercas a Dios, todo lo bueno se acerca a ti. Y si te alejas de Dios, todo lo bueno se aleja de ti. Es lo lógico. Me acerco a Dios, doy gloria a Dios, y en la medida en que le doy gloria, pues recibo también de su gloria. Soy gloriado en el Señor. Soy glorificado yo, dando gloria a Dios. Al darle gloria, recibo de su propia gloria. Bien, ¿y por qué digo esto? Porque el fin de la consagración a la Virgen María es precisamente la gloria de Dios, Jesucristo. Por eso la parte de Jesucristo está al final. San Luis de Montfort establece como dos fines. Él dice que hay un fin próximo, que es la Virgen María, y hay un fin último, que es Jesucristo. En palabras que se entiendan más, la Virgen María, fin próximo, sería un medio para llegar a Jesucristo. Y la consagración es así. Todo lo que hacemos en la consagración es para amar más a nuestro Señor Jesucristo. Y a nuestro Señor le debemos tributar adoración. Entonces, lo primero es que nosotros, como consagrados, debemos ser adoradores de Dios. ¿Y qué significa esto de adorar? El Catecismo de la Iglesia Católica dice que dar gloria a Dios, adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto, dice Jesús citando el Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. Esto lo dice el Catecismo en el numeral 2096. Entonces, levante la mano los que adoran a la Virgen María. Repito, levante la mano los que adoran a la Virgen María. Repito, levanten la mano los que adoran a la Virgen María. Queda claro, no adoramos a la Virgen María. Al único que adoramos es a Dios. Lo que pasa es que es cierto que la palabra adoración en el argot popular muchas veces se utiliza como sinónimo de la palabra amor, de la palabra gusto, de la palabra querer. Entonces uno dice, yo adoro a mi familia por decir que la quiero mucho. Yo adoro comer helado por decir que me gusta mucho comer helado. Pero es una mala utilización de la palabra adoración. Adoramos exclusivamente a Dios. Y existen 4 tipos de culto dentro de la iglesia. 4 maneras de tributar un homenaje. El primero es el de latría. Ya lo habíamos dicho, ¿se acuerdan? Latría es adoración a Dios. Por eso idolatría, la idolatría es un pecado, es la adoración a los ídolos, idolatría. En psicología hay un término que es la egolatría. Ego significa en latín yo, latría en latín adoración. La egolatría es la adoración al propio yo, erigirme, constituirme a mí mismo como Dios. Pero nosotros tenemos una latría tributada a Dios. El culto de latría es un culto de adoración a Dios, exclusivamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, punto. Luego existe un culto que se llama el culto de dulía. Dulía en latín, en griego en realidad, dulía, significa servidumbre, servicio. ¿Y qué es la dulía? Es el culto que se le da a los que han servido al Señor, a los santos. Es un culto de veneración. La dulía, como suena dulía, es un culto de veneración y se da a los santos y a los ángeles. Tercer tipo de culto, la protodulía. Protos en griego significa primero. Por eso el prototipo es el primer tipo. El prototipo es lo primero que se hace para a partir de ahí sacar otros. Protodulía. Protodulía. Protodulía, tercer tipo de culto. Y es un tributo que se rinde a San José. Protodulía significa primera veneración.
Es decir, es al primero el que se venera, después de la Virgen María. El primer santo que recibe veneración, o sea, el santo que más debemos querer después de la Virgen es a San José, protodulía. Y hay un cuarto tipo de culto que es el culto propio de la Virgen, que se llama la hiperdulía, hiper con H. Pues no falta. Hiperdulía. Miren que tiene todo la misma expresión dulía, porque todos son veneración. La dulía sola a los santos y a los ángeles. La protodulía se tributa a San José, protos primero. Por eso el protoevangelio, ¿quién es? ¿Cuál es? Génesis 3:15, el primer evangelio, el primer anuncio de la buena noticia. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ese texto es llamado protoevangelio. El protomártir, San Esteban, fue el primer mártir, el primero que muere por Cristo, el primero que derrama la sangre por Cristo. Entonces, protodulía, primera veneración a San José. Hiperdulía, hiper es por encima de, máxima. Entonces la hiperdulía es la veneración por encima de cualquier otro santo, se tributa a la Virgen María, es el máximo nivel de veneración. Entonces cuando un evangélico, cuando un católico por ahí confundido te diga, un hermanito católico confundido te diga, oiga, usted adora a la Virgen, usted simplemente le mira y le dice, no, yo no la adoro, yo le tributo un culto de hiperdulía, y lo deja viendo un chispero. Entonces dice, uy, este sabe teología. Usted no tiene idea qué significa eso, pero lo dice muy bien, lo dice seguro y mirándolo en los ojos. ¿Quién como Dios? Hiperdulía, apréndanlo pues bien. Es el culto que se tributa a la Virgen María. Entonces, solo a Dios adoramos. Y el culto de adoración es un culto que se remite a Dios, y la expresión máxima de ese culto se da en el altar, en la Eucaristía. Nosotros celebramos la Eucaristía como un culto de adoración a Dios. Todo culto de adoración en cualquier religión tenía actos de sacrificio. Y los actos de sacrificio se tributaban precisamente a la divinidad. Nosotros que somos la religión verdadera, que hemos sabido porque Dios mismo nos lo ha revelado, quién es el Dios verdadero, y tributamos el culto de adoración máximo, que es el culto de adoración en espíritu y verdad, tenemos un sacrificio incruento, significa sin derramamiento de sangre, cruento con derramamiento de sangre, incruento sin derramamiento de sangre. Es el sacrificio de Jesús en la cruz de manera incruenta, no se ve la sangre, no se derrama, se consagra, pero no hay derramamiento de sangre. Y ese sacrificio de adoración es exclusivo y único a Dios. Incluso las misas que se hacen votivas a la Virgen, o sea, en honor a la Virgen María, siempre son misas dirigidas a Dios en acción de gracia por la Santísima Virgen María. Pero no hay una oración en la Eucaristía que diga, el sacerdote no dice en ningún momento, Virgen Santísima, tú que, nada, eso no es una oración litúrgica. Nosotros podemos decirle en cualquier momento, pero no propiamente en la liturgia eucarística, porque la liturgia eucarística empieza siempre, Padre Celestial, nos has dado en la Virgen María el modelo perfecto y acabado de toda virtud. Te suplicamos que imitando sus virtudes podamos configurarnos con Cristo, por Cristo y para Cristo. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Me inventé una oración, pero más o menos es la figura de todas las oraciones litúrgicas. Se tributa a Dios, adoramos a Dios, exclusivamente a Dios. Primero. Segundo, nosotros como predicadores, como bautizados, anunciamos a Dios. Escuchen esta belleza. Solo a Dios adoramos, solo a Cristo anunciamos. La evangelización debe contener siempre como base, centro y a la vez culmen de su dinamismo, una clara proclamación de que Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, de que en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres, como don de la gracia y de la misericordia. Esto lo dijo el Papa Pablo VI en una exhortación llamada Evangelii Nuncianti, sobre el anuncio del Evangelio. Y Pablo VI en esto está aclarando que el centro de la predicación es Cristo, punto. Es decir, nosotros como evangelizadores lo que debemos hacer es anunciar a Cristo, eso es evidente.
¿Por qué entonces consagrarnos a la Virgen María? Si sabemos que Cristo es el único que merece adoración junto con la Trinidad y que es el único el que debemos anunciar, ¿por qué consagrarnos a la Virgen? Anoten en mayúscula y rojo. Porque consagrarnos es la mejor manera de adorar y de anunciar a Cristo. Consagrarnos es la mejor manera de adorar y anunciar a Cristo. ¿Y por qué es la mejor manera de adorar y de anunciar a Cristo? Pues veamos. Primero, es la mejor manera de adorar a Cristo por la siguiente razón. Porque no ha habido criatura que le haya tributado más adoración a Dios que la Santísima Virgen María. Ni todos los ángeles y santos juntos del cielo han sabido tributar una adoración a Dios tan perfecta como la que tributó la Virgen María. Ella sola ha tributado más adoración a Dios que todos los ángeles y santos juntos de todos los tiempos. Ella sola. Nadie como ella lo ha hecho. Eso lo sabemos, pues lo podemos ver en la Biblia. Ella fue la escogida por Dios, su fe, su sí nos trajo al Salvador, estuvo fiel al Señor en todo momento, acompañó al Señor en todos los momentos de su vida, estuvo firme al pie de la cruz, ayudando a la iglesia al momento de su nacimiento en Pentecostés, desde el principio hasta el final, siempre ahí, fiel. Nunca torció su corazón, siempre en todo hizo lo que Dios quería que hiciera, incluso abnegándose, sacrificándose a sí misma. Incluso siendo vilipendiada, insultada como madre de un crucificado, estaba al pie de la cruz. Y no solo eso, sino que además, cuando ella recibía alabanzas, siempre las tributaba a Dios. Le dice Santa Isabel: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y sabe qué responde ella? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque Él ha mirado la humillación de su esclava. La Virgen María nos muestra que incluso cuando la alabamos a ella, inmediatamente ella alaba a Dios, inmediatamente ella remite a Dios en todo momento. San Luis de Montfort llama a la Virgen María el eco de Dios. Así que tú dices: María, te amo, y ella dice: Dios, Wilson, te ama. Tú dices: mamá, quiero estar contigo, y la Virgen inmediatamente dice: Dios, Wilson quiere estar contigo. Todo lo que tú digas a la Virgen María, ella se lo dice a Dios. Pero escuchado, Dios lo escucha con una voz dulcísima, con la misma voz que le tarareaba por las mañanas canciones de cuna al despertar, con la misma voz que le acostaba para que pudiera dormir tranquilo. Y prefiere Él, escucha más bello Él la voz de su madre que nuestra fea y deformada voz por el pecado. Y todos dirán: no, pero es que Dios es muy misericordioso, qué belleza, a Dios no le importa que nosotros seamos pecadores. Es cierto que no le importa, pero déjenme decirles algo. Cuando le habló Herodes al Señor, el hombre que había robado a la mujer de su hermano Filipo, este Herodes tremendo que fue el que mandó matar a Juan Bautista, hijo de Herodes el Grande, y le preguntó a Herodes en el juicio, le preguntó: oye, ¿tú eres el Cristo? ¿Se acuerdan qué le respondió el Señor a Herodes? ¿Se acuerdan? Nada, ni una sola palabra, ni una. Y uno diría: ay, pero al Señor le encanta que le hablen los pecadores. ¿Por qué no le respondió nada entonces? ¿Por qué lo dejó callado? ¿Por qué no le habló? Buena pregunta. Pero al Señor le encanta que le hablen los pecadores. No, al Señor le encanta que le hablen pecadores que se quieren convertir. Pero es que nos falta tanto a nosotros. Pero no le respondió ni una palabra. Y le preguntó una mística de Cochabamba, de Bolivia, una mística que se llama Catalina Rivas. Le pregunta: Señor, ¿por qué no le respondiste nada? Estigmatizada, con milagros tan contundentes, la vida de esta mística boliviana
que logró la conversión de un ateo llamado Ricardo Castañón. Esta mística le pregunta: Señor, ¿por qué no le respondiste nada? Y le responde el Señor: porque me daba náuseas escuchar su voz lujuriosa. Náuseas escuchar la voz de este hombre que le había robado la mujer a su hermano Filipo. Está bien que Dios siempre nos va a escuchar, pero también está muy bien que en muchas ocasiones Él quiere escucharnos a través de los que Él ama. Explíqueme por qué cuando la mujer sirofenicia se le acercó a Jesús a decirle: cura a mi hija, cura a mi hija. Explíqueme por qué el Señor no le dijo nada a ella. Tuvieron que decirle los apóstoles: oye, te está pidiendo ayuda. El Señor le dice: he sido llamado a salvar a las ovejas descarriadas de Israel. Significa, ella era sirofenicia. Evidentemente el Señor estaba escuchándola, pero Él quería suscitar en sus apóstoles la compasión para con ella. Al final ella se le acerca y le dice: sana a mi hija. Y le dice el Señor: no está bien que le des a los perros la comida de los hijos. Y responde ella: pero los perros se alimentan también de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El Señor le dice: mujer, qué grande es tu fe. Pero noten que fueron los apóstoles los que le llamaron la atención al Señor. El Señor quiere valerse de sus propios hijos, se quiere valer de sus propias criaturas para que le hablemos a Él a través de intermediarios también. Ahí movió la caridad de los apóstoles. Y Él quiere valerse también de su Madre Santísima, para que cuando nosotros le digamos algo a ella, ella se lo diga a Él al oído, se lo susurre con su tiernísima voz. ¿Quién como Dios? María es el eco de Dios. El eco de Dios. Tú dices María y ella dice Jesús. Tú dices mamá te amo y ella dice Wilson te ama. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Entonces María, Nuestra Señora, evidentemente nos enseña a adorar a nuestro Señor, pero también nos enseña a anunciar a Cristo. Ya vimos que Cristo es el centro del anuncio. Ok, en primer lugar, ella fue la primera que anunció a Cristo. Señores, la primera evangelizadora se llama María de Nazaret. Una vez recibe al Mesías en sus entrañas, se va donde su prima Isabel a comunicar a Cristo. Y cuando llega donde su prima Isabel, saluda, shalom, seguramente le habrá dicho. Shalom, que es el saludo, es un deseo de paz en hebreo. La paz sea contigo. Isabel se llena de gozo. El Espíritu Santo se mete en sus entrañas de tal manera que el niño salta en sus entrañas. Juan Bautista anuncia, lleva a Cristo. Y donde llega la Virgen María, todo el mundo se llena de Espíritu Santo. Llega donde Isabel, llena de Espíritu Santo. Después va a presentar al niño Dios al templo. Y allá está el anciano Simeón, ¿se acuerdan? Y Simeón se llena del Espíritu Santo. Y llega la Virgen María y entrega en las manos del viejo Simeón, que había esperado tanto tiempo para ver al Mesías, entrega al Mesías. Eso es lo que hace un evangelizador: entregar al Mesías, transmitir la presencia del Espíritu Santo. Y ella lo hizo. Después dice ahí que Ana de Fanuel, una viuda, también en la presentación, se llena de Espíritu Santo. ¿Dónde está la Virgen? Todo el mundo se llena de Espíritu Santo, del Espíritu necesario para predicar. Está en Pentecostés la Virgen María, ¿y qué pasa? Todos llenos de Espíritu Santo. Ella es la anunciadora por excelencia, es la predicadora por excelencia. Su vida misma es una predicación ambulante. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. De manera que, siendo la consagración un medio extraordinario para adorar y para anunciar a Cristo, ¿cómo no consagrarnos? ¿Cómo no tributar de una manera perfectísima, gloriosísima, un culto de adoración y de anuncio de evangelio? Pero no solamente, escúchenme en esto, no solamente la Virgen María anunció el evangelio, es una extraordinaria anunciadora en la Biblia. Señores, les hablé hace 15 días, 8 días, no recuerdo, de la Virgen María, de la aparición en el ayate de Juan Diego de la Virgen de Guadalupe, ¿se acuerdan?
No habían podido convertir a nadie de los españoles. Y se aparece la Virgen María, al instante, 7 millones de indígenas. Al instante. Años enteros donde los españoles habían logrado bautizar uno solito de los indígenas. 1, 2 indígenas, 5 indígenas en un año consideraban ya una cosa revolucionaria. Pues señores, se aparece la Virgen María y en un instante 7 millones. 2 veces Medellín y el Valle de la Burrá. En un instante. ¿Quién como Dios? ¿Qué significa esto? Que al estar con Nuestra Señora, no solamente aprendemos, sino que su presencia nos enseña también, nos ayuda, nos acompaña. Cuando yo estoy predicando acá, yo sé que la Virgen María está acá a mi lado, está conmigo, está enviando gracias a todos ustedes para que se acerquen a su divino Hijo. Gracias permanentes, gracias actuales, para que ustedes y yo recibamos lo que necesitamos para convertirnos. Pero además hay otra cosa, señores, hay otra cosa. ¿Quieres anunciar a Cristo? Tienes que anunciarlo completo. El anuncio de Cristo no puede prescindir de los misterios de Cristo. Si es que quieres anunciar a Cristo, debes anunciarlo con la integridad que tiene Cristo. Es decir, solo voy a anunciar a Cristo. Ok, ¿y por qué no anuncias su iglesia? ¿Y por qué no anuncias su cuerpo? ¿Y por qué no anuncias su confesión? ¿Y por qué no anuncias sus milagros? ¿Qué quieres predicar de Cristo si no anuncias los misterios de Cristo? Y entre los misterios de Cristo está el regalo de tu madre. Por eso la consagración es indispensable, porque consagrándonos anunciamos a Cristo completo. A mí solamente háblenme de Jesús. ¿De cuál Jesús? Solamente háblenme de Jesús no significa nada. A ver, ¿qué quieres que te hable de Jesús? ¿De sus milagros? No, pero eso no es Jesús, esos son los milagros de Jesús. De su cruz, eso no es Jesús, esa es la obra de Jesús. Si hablemos solo de Jesús, ¿de qué Jesús? Dime, ¿qué quieres que hablemos? Si vamos a empezar a amputar por partes a Cristo. Hay que anunciar a Cristo completo, entero, con sus misterios, con su vida, con sus obras, con los que le rodearon, con su iglesia, con su madre. Y su madre jugó un papel protagónico en la historia de la salvación. ¿Quién como Dios? Protagónico significa que así como al lado de Adán hubo una Eva que vinieron a ser nuestra desgracia, al lado del nuevo Adán que es Cristo, hay que hablar de una nueva Eva que es María, que vinieron a ser nuestra alegría, nuestro gozo y nuestra salvación por la sangre de Cristo. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y después de Dios, se dan cuenta cómo la consagración es absolutamente cristocéntrica. Todo apunta a Cristo, todo señala a Cristo. Nos consagramos a María como un medio para llegar a Cristo, no como un fin en sí mismo. Y después de Dios, la devoción a la Santísima Virgen es un medio privilegiado para hallar perfectamente a Jesucristo, para amarle tiernamente y servirle fielmente. María es totalmente cristocéntrica y por lo tanto esta consagración también lo es. Como ya dijimos, el fin último de toda devoción debe ser Jesucristo, Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. De lo contrario tendríamos una devoción falsa y engañosa. Efectivamente, solo en Cristo permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal y todas las demás plenitudes de gracia, virtud y perfección. Solo en Cristo hemos sido beneficiados con toda clase de bendiciones espirituales. Señores, ¿quién nos salvó? ¿Cristo o María? Cristo. ¿A quién debemos adorar? ¿A Cristo o a María? A Cristo. ¿Quién hace los milagros? ¿Cristo o María? Pero, ¿quién nos redimió? ¿Cristo o María? Cristo, pero con el cuerpo que le dio María. ¿A quién debemos adorar? ¿A Cristo o a María? A Cristo, pero como lo adoró María. ¿Quién hace los milagros? ¿Cristo o María? Cristo, pero por petición de María. ¿Queda claro? Cristo es el que hace, Cristo es el que salva. Por eso cuando uno dice, hombre, sálvame Virgen, no, en realidad la Virgen no te salva. Wilson, entonces está mal decir sálvame Virgen. Depende en qué sentido lo digas. Nosotros evitamos esas expresiones para no confundir. Pero ha habido santos que han dicho esto.
salvadme, reina. Entendiendo la salvación no en términos de redención, porque el único que redime es Cristo. Pero la salvación de una dificultad, la salvación de una enfermedad. Yo le puedo decir a cualquier persona, oíste, salvarme de la cárcel. No puedes decirle a tu abogado que te salve de la cárcel porque tu abogado no es Dios. Hombre, por Dios, hay que entender en qué sentido le estoy diciendo salvame. ¿Queda claro? O cuando uno dice, la Virgen me hizo un milagro. Tampoco está mal dicho, porque en un sentido extendido de la palabra, aunque Cristo estrictamente es el que hace el milagro, en un sentido extendido de la palabra, yo puedo decir que de alguna manera la Virgen me lo hizo. Así como cuando me van a meter a mí a la cárcel, supongamos, y entonces hay un defensor, hay un abogado que hace una defensa tan extraordinaria que al final el juez decide que yo no vaya a la cárcel. Estrictamente hablando, ¿quién me salvó? ¿El juez o el abogado? Estrictamente hablando, ¿quién dio la orden de que no fuera a la cárcel? El juez. Pero puedo decir yo que el abogado me salvó de ir a la cárcel. También, sin ningún problema. Porque aunque propiamente fue el juez el que dictaminó que yo no fuera a la cárcel, la intervención del abogado fue de tal manera influyente que yo puedo decir con toda tranquilidad, me salvó el abogado de ir a la cárcel. Lo mismo con los milagros. Aunque de suyo el que hace el milagro es Dios, yo puedo decir sin ningún problema, la Virgen me hizo un milagro. He escuchado a obispos, teólogos, grandes expositores de la fe cristiana católica decir sin ningún reparo, la Virgen me hizo un milagro. ¿Queda claro? Pero claro, como nos encontramos con gente absolutamente escrupulosa, que les parece que al decir que la Virgen nos hizo un milagro estamos desplazando a Cristo, que no entienden para nada la relación íntima que hay entre Jesús y María, que no han logrado comprender el corazón amante de Jesús, profundamente enamorado de su madre, por caridad con estos pobres, entonces a veces es mejor hablar con toda claridad, con toda delicadeza. ¿Quién como Dios? ¿Está claro? Todavía voy a decir más. La Virgen María, aún con todo lo que la hemos ensalzado, estamos totalmente claros de que es una criatura. No es digna de adoración. Por ahí me dijo una señora una vez en Ecuador, Wilson, tú y yo que somos verdaderamente marianos, me dijo ella pues, tú y yo que somos verdaderamente marianos, tú y yo sí sabemos que a la Virgen la adoramos, ¿cierto? Yo le dije, no, a la Virgen la veneramos. No, ya. Yo sé que eso uno lo dice a la gente y todo para que la gente no se escandalice, pero tú y yo sabemos que la Virgen María merece adoración y que nos debemos dar la bendición, santiguar en el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me aguanté la risa. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿La Virgen pertenece a la Trinidad? Claro, la cuarta persona de la Trinidad. Y todavía se llama Trinidad. ¿No sería cuatrinidad o tetranidad? ¡Absurdo! No, por mucho que la ames, sabemos con toda claridad que la Virgen no es la cuarta persona de la Trinidad, que es criatura. Con toda claridad lo sabemos. Wilson, entonces, ¿por qué dice la oración? Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen gloriosa María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Mi corazón a tus plantas postro, divina María. Ah, estás diciendo que María es divina. Ah, estás diciendo que María es Dios. Hombre, no. Estoy diciendo que María es divina en la medida en que ha participado de la divinidad de Dios. ¿Sabes qué? Tú y yo seremos divinos, pero no divinos pues como me decía mi mamá cuando era niño, tan divino. No, divinos en el sentido estricto de la palabra. Nos divinizará Dios. ¿Acaso no han escuchado en el Evangelio que el Señor, cuando los fariseos le hacen el reproche, te estás haciendo como Dios? ¿Acaso no han escuchado que el Señor dice, ¿y qué? ¿No habéis leído que seréis como dioses? Nosotros estamos llamados a ser como dioses, con D minúscula, en la medida en que estamos llamados a ser divinizados por Dios. Es decir, Dios nos participará de su divinidad. Dios nos hará como Él. ¿Y quién es Él? Dios. Por consiguiente, Él nos hará como Dios.
Ese es el fin de nuestra vida, ser divinizados, pero no por naturaleza, sino por gracia. Atentos, diferencia fundamental, diferencia sustancial. Es la diferencia que hay entre un hijo de naturaleza y un hijo adoptivo. Entonces, el hijo que me nació de las entrañas, a mí no, a mi esposa, que le nace de las entrañas a mi esposa, es hijo mío por naturaleza. Pero si es que yo llegara a adoptar un hijo, también es hijo mío por adopción. Pero es hijo. Lo mismo, Jesucristo es divino por naturaleza. María y nosotros, María junto con toda la humanidad está llamada a ser divina por gracia, por participación de la gracia de Dios, por participación de la divinidad de Dios. Pero estamos llamados a ser divinos. Por eso cuando alguien me dice a mí, ¿cómo es que María puede escuchar las oraciones de todo el mundo? Pues puede, ¿y qué? Así es, porque ella comparte los atributos de la divinidad de Dios y puede escuchar. Y por eso ella, al igual que puede ser omnipotencia suplicante, es decir, lo puede todo, puede ejercer la omnipotencia como su hijo, porque su hijo le participa, puede también ejercer la omnisciencia, es decir, el saberlo todo, la omnipresencia, el estar en todo. También puede participar de eso. San Pablo, lo dice San Pablo, llegará el momento en que todos seremos todo en Cristo. Es decir, nuestra vida será, de alguna manera, de tal manera planificada en Cristo, que lo seremos todo en Él. Participaré. A ver, cuando un santo hace un milagro, yo les hago una pregunta: ¿no es ese milagro una participación en la omnipotencia divina? ¿Puede el santo por sí hacer un milagro? No, no puede. Significa que si lo hace, está siendo partícipe del único que puede hacerlo, de la omnipotencia divina. La omnipotencia, omnipotencia, toda potencia, todo poder. Un atributo divino que Dios nos puede comunicar. Pero atentos, omnipresencia, estar en todas partes. Un atributo divino que Dios nos puede comunicar. ¿Qué acaso la bilocación de los santos? Bilocación no es dos veces loca. Bilocación significa estar en dos lugares. Dos, loca, no de crazy, sino de lugar, de localidad. Bilocación es estar en dos lugares a la vez. Eso es imposible para el hombre. Participación de la ubicuidad, de la omnipresencia de Dios. ¿Qué acaso cuando un santo, por misericordia de Dios, podía leer el pensamiento, podía leer los pecados? Santo cura de Ars, llegaban a confesarse y Santo cura de Ars preguntaba: ¿me vas a decir los pecados o te los digo yo? ¿Te imaginas una confesión con él? Padre Pío, igual. Su papá se confesó y cuando terminó la confesión le dijo: papá, te falta uno, el grueso. Participación de la omnisciencia de Dios, participación de la omnipotencia de Dios, participación de la omnipresencia de Dios. Aún en la tierra los santos han participado. Pues en el cielo participaremos no solo la Virgen, toda la creación que llegue al cielo participará de todos estos atributos divinos, porque seremos divinizados en Él. ¿Quién como Dios? Clarísimo. Y el que diga que no, cuando un hermano protestante te dice: pues María no está en todas partes, hay que decirle: tú no has entendido nada, nada. Pero es que todo en la Biblia apunta a que seremos como Él. O sea, precisamente esa es la conclusión de la vida y de la Biblia. Que nos configuraremos de tal manera en Cristo que seremos como Él. Carta a los Efesios capítulo 4 versículo 13: la madurez del hombre consiste en ser como Cristo. Y si somos como Cristo, somos omniscientes como Cristo, participados, omnipresentes como Cristo, participados. Y por eso le podemos rezar a la Virgen acá y en cualquier parte. Y en Cristo la Virgen María puede escuchar y estar y ver todo lo que Cristo ve, hace y escucha. ¿Quién como Dios? En ese orden de ideas hay que decir que está divinizada. Pero volviendo al tema, hay que seguir diciendo que es criatura, por naturaleza criatura. Dice San Luis de Montfort: confieso con toda la iglesia
que siendo María una simple criatura, salida de las manos del Altísimo, comparada con la majestad infinita, escuchen esto, es menos que un átomo comparada con Dios. Y lo dice Montfort, el más profundo enamorado de la Virgen, el santo más enamorado, y dice, tengo que confesar, la Virgen María, siendo lo que es menos que un átomo, o mejor, es nada en comparación de Dios, porque solo Él es el que es. Por consiguiente, este poderoso Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Virgen María para realizar su voluntad y manifestar su gloria. Le bastaría querer para hacerlo todo. ¿Está claro? Prediqué esto una vez en un grupo de consagrados, en una vereda de Bello que se llama Guasimalito. Les doy más ideas para nombres de sus hijos. Guasimal. Guasimalo, ven acá. Guasimalito. Y prediqué esto y una señora consagrada se levantó fúrica y dijo, no puede ser, eso es mentira. Se lo mostré en el tratado y me dijo, pues el tratado está adulterado. Y señora, pues peleé con Montfort. No peleé conmigo. El que le enseñó a usted a amar a la Virgen es el que dice eso, Montfort. Cuidado, esto está clarísimo. Pero eso no disminuye nada a la Virgen. Al contrario, concluye Montfort. Afirmo, sin embargo, que, dadas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen, desde que la formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder. Es Dios y no cambia en sus sentimientos ni en su manera de obrar. Tratado de la verdadera devoción, numeral 217. Cuando yo escucho esto, que Dios no necesitaba de la Virgen, me hace amar más a la Virgen. Pues hombre, a ver, debo irme de viaje, pero necesito de una persona para que me lleve. ¿Amo yo a la persona que me va a llevar en el bus? ¿Tengo algún afecto a esa persona? Pues ni la conozco, simplemente la necesito y la uso porque la necesito. Si la llegara a necesitar, no necesariamente la tengo que amar, simplemente usar. Pero en cambio, debo viajar ¿a dónde era? Cali, Bogotá, ¿qué dije ahora? No dije. Ok, debo viajar a París, un viajecito, a Venecia, en bus. Entonces, si es que yo necesito a esa persona, no necesariamente la tengo que amar. Pero si yo digo, oigan, quiero llevar a alguien, quiero llevar a mi esposa a Venecia, oh, ria, gorria, oh, se imaginan, gondolitas, ¿no? Y estuvimos en Venecia juntos, ¿saben? Pero no éramos novios ni nada. Ahí vemos las fotos y tratamos de rescatar alguna por ahí. Ahí estábamos medio juntos. Cuando estuvimos en la jornada en 2011, después estuvimos en un recorrido por toda Europa y ahí estuvimos en Venecia, lejos el uno del otro. Qué oportunidad tan perdida. Bueno, muy bien. Bobo que es uno. Bien. ¿Quién como Dios? Pero si yo le digo a mi esposa, quiero que vengas, no te necesito. No es que tengo una necesidad de ti, no te voy a usar. No. Podría no ir contigo, pero quiero que vengas conmigo. ¿Saben qué significa eso? Que la amo. Lo mismo Dios. Para venir a nosotros, ¿necesitas chofer? No te necesito. Pero ¿sabes qué, María? Quiero que vengas conmigo. ¿Sabes por qué? Porque te amo. El hecho de que no la necesite y aún así quiso venir a través de ella, me llena todavía más de amor por la Virgen. Porque significa que sin necesitarla, quiso necesitarla. Sin tener que usarla, quiso valerse de ella. He ahí la bondad, he ahí lo hermoso de la Virgen María y de su relación con Dios. ¿Quién como Dios? Lección. Para que vamos a la lección 29. Lección. Regalar 10 estampitas del Sagrado Corazón de Jesús a 10 personas diferentes. Vas a comprar 10 estampitas o las vas a imprimir. 10 estampitas del Sagrado Corazón.
Y si no hay del Sagrado Corazón, pues compra de la Virgen, del Inmaculado Corazón. Y vas a regalar a 10 personas diferentes. ¿Listo? Me faltó la lección de hace 8 días, me jalaron las orejas. Lección de la lección 27. Devuélvanse y anótenla y háganla. Escribir una carta, ¿sí? ¿Les había dicho? Bueno. Escribir en clima de oración y reflexión 2 cartas. Una para Dios y otra de Dios. Como lo hacemos en el retiro. La primera de tu nombre, en mi caso de Wilson, para Dios, donde le escribo lo que quiera. Y la segunda de Dios para tu nombre, Wilson o como te llames. No nos lleguen dentro de 8 días con un poco de cartas para Wilson. Mira, Dios te escribió. De tu nombre para Dios, una. Y de Dios para ti. Y Wilson, ¿yo cómo sé qué me dice Dios? Pues reza, cierra los ojos, imagínate qué te dice Dios y escribe. No voy a decir pues que eso es una revelación privada y que tú eres el nuevo Padre Gobi. La Lucía, la pastorcita de Fátima, es pequeña al lado de lo que la Virgen me ha revelado a través de esta carta. Para nada. Te vale de tu conciencia, que también es la voz de Dios de alguna manera, pero te vale de tu conciencia para escribir. ¿Listo? ¿Quién como Dios? Lección 29. Et verbum carufactum est. Y el verbo se hizo carne. Y el verbo se hizo carne. El misterio de la encarnación es el misterio central de esta devoción a la Virgen María. Anoten eso. El misterio de la encarnación es el misterio central de esta devoción a la Virgen María. El misterio de la encarnación es el misterio central de esta devoción a la Virgen María. Y el misterio de la encarnación es una obra de la Santísima Trinidad. El Padre envía a su Hijo y lo unge con su Espíritu. En un libro que se llama El amor a la sabiduría eterna de San Luis de Montfort, San Luis de Montfort se imagina a la Santísima Trinidad como en una especie de diálogo antes de la encarnación del Verbo. Y San Luis de Montfort dice que el Verbo del Padre es la misma sabiduría eterna del Antiguo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de la sabiduría de Dios, se refieren al Verbo, a Jesucristo, todavía no encarnado. Entonces dice Montfort, escuchen esta belleza. Paréceme ver, por así decirlo, a esta amable soberana, a la sabiduría divina, convocando y reuniendo a la Santísima Trinidad para decidir la restauración del hombre. La Trinidad, en una especie de consistorio, se imagina Montfort, ve que el hombre pecó. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, Cristo, todavía no es Cristo porque no está encarnado, pero el Verbo eterno, la sabiduría encarnada, lo reúne y dice: me parece oír a la sabiduría que dice, dirigiéndose al Padre, que en la causa del hombre reconoce que realmente éste y su posteridad merecen ser condenados eternamente con los ángeles rebeldes a causa de su pecado. Cristo, el Verbo eterno, la sabiduría, le dice al Padre: es cierto que merecen ser condenados por el pecado de Adán y Eva, pero que es preciso compadecerse de él, porque su pecado obedece más a debilidad e ignorancia que a malicia. Observa, por una parte, que es gran lástima que una obra maestra tan bien lograda permanezca para siempre esclavizada al enemigo y que millones de hombres se vean para siempre condenados por el pecado de uno solo.
Muestra, por otra parte, los tronos vacíos del cielo por la caída de los ángeles apóstatas y que sería bien llenarlos de nuevo. ¿Se están imaginando el diálogo o no? La sabiduría eterna, el verbo eterno del Padre hablando con su Padre. E indica la gloria inmensa que Dios recibiría en el tiempo y en la eternidad si se salvara el hombre. Viendo la sabiduría eterna que nadie en el universo era capaz de expiar el pecado del hombre, satisfacer a la justicia y aplacar la ira divina, y queriendo al mismo tiempo salvar al desventurado, a quien amaba por naturaleza, haya un medio admirable, proceder asombroso, amor incomprensible llevado hasta el extremo. La amable y soberana princesa, la sabiduría eterna, se ofrece ella misma en holocausto al Padre para satisfacer su justicia, aplacar su cólera, librarnos de la esclavitud del demonio y de las llamas del infierno y merecernos la eternidad feliz. Su oferta es aceptada, la decisión tomada y decretada. La sabiduría eterna, es decir, el Hijo de Dios, se hará hombre en el momento oportuno y en las circunstancias señaladas. Tomado del amor a la sabiduría eterna, numeral 42 al 46. ¿Quién como Dios? Dice San Pablo, Gálatas 4:4, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. ¿Quién como Dios? Palabra de Dios. Este misterio de la encarnación del Verbo está directamente vinculado a la Virgen María, porque se encarna en las entrañas purísimas de la Virgen María. Es el misterio de los misterios, Dios que se hace hombre. Miren lo inconmensurable. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a escuchar esto que nos parece ya muy normal, pero Dios se hace hombre. Les voy a poner un ejemplo ridículo para que me entiendan. Es ridículo y no se aproxima sino lejanamente a lo que es la encarnación. Es como si yo viese, yo observase una cucaracha enferma y veo que todas las cucarachas se contaminan. Y hablo de las cucarachas como un animal despreciable, porque el pecado nos ha hecho despreciables. Y yo viendo la cucaracha digo, pobres cucarachitas, me voy a hacer una cucaracha para que aplastándome, muriendo con mi sangre, esas otras cucarachitas puedan beber de ella y sanar todas el mal de estómago que tienen. Qué ejemplo tan asqueroso y tan ridículo, ¿no? Pero para que se hagan una idea, Dios, hay más desproporción en el hecho de que Dios se haga hombre a el supuesto imposible hecho de que yo me hiciera cucaracha. Hay más desproporción. De alguna manera es más humillante el hecho de que Dios, creador, se haga criatura a que yo, criatura, me haga una criatura más indigna como una cucaracha. Porque yo no mudaría, pues mudaría de naturaleza, pero no mudaría de mi estado. Mi estado es ser criatura. Pasaría de ser una criatura más digna, porque es una criatura espiritual, física y espiritual a la vez que es el ser humano, a ser una criatura meramente material. Pero Dios es increíblemente desproporcional lo que hace, pasar de creador a criatura. El salto es infinitamente superior. Las cucarachitas dirían, qué belleza de la cucaracha Wilson. ¡Qué cucarachota! Ese Wilson es un cucarachón. Estarían felices las cucarachas. Y nosotros no hemos ni siquiera admirado el misterio de la encarnación. No, nos parece lo más de natural, lo más de normal, como si Dios tuviese que haberlo hecho. No, señores, no tenía que hacerlo, se le antojó. Ya eso solo bastaría, pero quiso morir aplastado en una cruz para que su sangre nos salvara a todos. He ahí el misterio. ¿Para qué se encarnó Cristo? El catecismo establece 4 razones que podríamos llamar las 4 causas de la encarnación. Esto aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica,
numerales del 456 al 463. Y dice el catecismo, lo primero para lo que se encarna el verbo es para salvarnos reconciliándonos con Dios. Primera razón, para salvarnos reconciliándonos con Dios. Segunda razón, bueno, pueden poner esta cita bíblica de la primera de Juan 3:5. Segunda razón, para que conociésemos el amor de Dios. Para que así conociésemos el amor de Dios. Tercera razón, para ser nuestro modelo de santidad. Cuarta razón, bueno, de la segunda razón no le dice la bíblica, ¿cierto? Primera de Juan 4:9, segunda razón. Tercera razón, Mateo 11:29, para ser nuestro modelo de santidad. Tercera razón. Cuarta razón, lo que les decía ahora, para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Para hacernos partícipes de su naturaleza divina. ¿Quién como Dios? Cuando hablemos en la próxima lección de la muerte de Cristo en la cruz, les explicaré con más profundidad esto de para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Les voy a explicar rápidamente estas cuatro cosas. A ver, ¿por qué razón? Si yo le pego una bofetada a cualquiera de ustedes, al mellizo por ejemplo, a Juan, le pego una bofetada a Juan, simplemente se enoja, pero no me meten a la cárcel. Pero si le pego una bofetada al presidente, ¿por qué me meten a la cárcel? ¿Quién me explica la razón? Así es, por la dignidad de que está revestido el presidente. Significa que, humanamente hablando, una falta se juzga no en proporción al acto, sino en proporción a la persona a la que se le comete el acto. O sea, no exclusivamente en proporción al acto. Evidentemente, si lo mato, pues sí, que Dios no lo quiera. Tranquilo, hermano, eso es solo un ejemplo. Pero no solo en proporción al acto, sino en proporción al ofendido con el acto. Mientras más dignidad tenga el ofendido, más dura la pena. Y eso es la lógica de la justicia. La justicia obra así. ¿Por qué? Porque mientras más dignidad tenga, significa que más responsabilidad tiene. Y mientras más responsabilidad tiene, significa que más bien puede hacer a mayor número de personas. Y si yo ofendo al presidente, significa que voy a dañar a mucha gente. Y la justicia tiene esa dimensión que exige reparación en la medida, cualquier justicia, en la medida en que se ofende a una persona de mayor dignidad. Ok, la pregunta es, ¿cuál es el tamaño de la dignidad de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ok. Y si una falta se castiga en proporción a la dignidad de la persona ofendida, ¿cuál es el tamaño de nuestra culpa por haber pecado? ¿Cuál? ¿Cuál? Infinito. El tamaño de nuestra culpa es un tamaño infinito. ¿Qué significa eso? Que si todos los hombres hubiéramos muerto, no solo crucificados, sino cortados y picados a corta uña, con sal y limón, y un poquito de alcohol,
Si hubiésemos muerto todos así, ¿cuántos pecados hubiéramos logrado redimir? ¿Saben por qué? Porque tú y yo somos finitos. Nuestra muerte, por cruel que hubiese sido, no hubiera logrado redimir ni un pecado venial, ni uno. Porque a quien ofendimos es a un ser infinito y nosotros somos seres finitos. Por consiguiente, se necesitaba que un ser infinito, como Él mismo Dios, fuera el que nos redimiera. Por eso Cristo tiene que ser Dios. ¿Quién como Dios? A ver, les hago una pregunta. ¿Les está gustando estas clases o no? ¿Están aprendiendo bastante? Eso es importante conocerlo, para amarlo. Solo se ama lo que se conoce. ¿Quién como Dios? Cristo se encarna para redimirnos. ¿Por qué? Porque es el único que nos podría redimir. Primera razón. Por eso la encarnación. Segundo, ¿se encarna para qué dijimos? Para manifestarnos su amor. Claro, Él no tiene necesidad, pero lo hace porque nos ama. Tercero, para darnos ejemplo. Maravilloso. Hay personas que preguntan, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si el hombre no hubiera pecado, ¿Cristo se hubiera encarnado? ¿Qué piensan ustedes? Si el ser humano no hubiera pecado, ¿Dios se hubiera hecho carne? ¿Quiénes dicen que no? Levanten la mano. Ok, ¿quiénes dicen que sí se hubiera encarnado? ¿Quiénes no tienen la menor idea? ¿Y quiénes están perdidísimos y no saben qué hacen acá? ¿Saben qué? No sabemos. Hay teólogos y santos a favor de que sí se hubiera encarnado y hay teólogos y santos a favor de que no se hubiera encarnado. Me preguntan a mí particularmente, yo digo que sí, por una razón. Para poder hacer a María. Porque si no se hubiera encarnado, María no existiría. Él se hubiera encarnado por la sola razón de hacer a María, de crearla. ¿Hermoso o no? Yo digo definitivamente sí. Aunque el hombre no hubiera pecado, se hubiese encarnado para crear a su madre, para poder amar a su madre. Pero además, para la última razón, la cuarta, para divinizarnos. Él se hubiese encarnado para divinizarnos, ya no para redimirnos, para mostrarnos su amor, sí, de alguna manera, no tanto como muriendo en la cruz. Para darnos ejemplo, pues sí, pero igual si no hubiéramos pecado, pues no tendríamos mucha necesidad. No tendríamos mucha necesidad, pues, como de un gran ejemplo, porque el hecho mismo de no haber pecado, pues ya nos hacía santos. Pero más que todo para divinizarnos. ¿Quién como Dios? ¿Estás diciendo algo? Que prendan las luces. No existiría la iglesia. Sí, pues si Cristo no se hubiera encarnado, claro, no habría necesidad ni de la iglesia, que es medio de salvación, ¿no? Pero la hubiera hecho para crear a su madre. Lo hubiera hecho para crear a su madre. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, consecuencias de la encarnación. Anoten. Primera, ya sabíamos que el Verbo eterno del Padre es Dios, pero al encarnarse queda esa consecuencia. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es la primera consecuencia. Queda siendo verdadero hombre. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina, pero es una sola persona. Verdadero Dios y verdadero. Con dos naturalezas, entre paréntesis, humana y divina, pero una sola persona divina. Cristo es. ¿Cuántas personas hay en Cristo? Una. ¿Cuántas naturalezas? Dos. Esto lo dice el Catecismo, numeral 464 al 469. Humana y divina. Cristo es una sola persona divina,
pero tiene dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Dos naturalezas, pero es una persona. Segunda consecuencia, Jesucristo tiene dos voluntades, humana y divina. La humana absolutamente subordinada a la divina. Catecismo numeral 475. Jesucristo tiene dos voluntades. Al encarnarse asume voluntad humana. Por eso en el huerto de Getsemaní puede decir: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Ahí se refiere a su voluntad humana. Si tuviera una sola voluntad, entonces ¿cómo así? No, su voluntad humana. Tercero, Jesucristo es el Mesías. Es otra consecuencia. El Goel, dirían los judíos, el que expía por toda la familia. La humanidad necesitaba ser redimida, Él es el que la redime, el Mesías. Catecismo numeral 436 al 440. Otra consecuencia, Jesucristo sigue siendo Hijo de Dios, pero ahora es también Hijo del hombre. Jesucristo es Hijo de Dios, pero también es Hijo del hombre. Y quinta consecuencia, catecismo numeral, la de la cuarta, catecismo numeral 441 al 445. Y quinta consecuencia, Jesucristo es el Señor, el Kyrios. Señor le decían a Yahvé en el Antiguo Testamento. Él queda con el título de Señor. ¿Quién como Dios? Ahora bien, ¿cómo se encarna el verbo de Dios? A través de la anunciación. Anoten título, la anunciación. Y voy a leerles una cosa preciosísima. Escuchen esta belleza de San Bernardo. Esto está descrito, anoten, está descrito en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 26 al 38. Lucas 1, del 26 al 38. Lucas 1, del 26 al 38. Se lo resumo: el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la tribu de David. La virgen se llamaba María. El ángel le dice: alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se asusta ante esas palabras, queda turbada. Se preguntaba qué significaba aquel saludo. Entonces le dice el ángel: no temas, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será justamente llamado Hijo de Dios. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y gobernará en la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y su reino no terminará jamás. Y ella dice: ¿cómo será esto si no conozco varón? Y dice: pues tranquila, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y en pocas palabras es el Espíritu Santo el que fecundará en ti al Hijo de Dios. Ella termina diciendo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Pero antes de que ella diga he aquí la esclava del Señor, San Bernardo se imagina el momento en que el ángel le anuncia eso y el momento en que la Virgen va a decidir. Se imagina San Bernardo que hubo un silencio. Y entonces dice San Bernardo, imagínense en ese momento, antes de que la Virgen responda, dice San Bernardo: oíste, Virgen, que concebirás y darás a luz a un hijo. Oíste que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta, porque ya es tiempo que se vuelva al Señor que lo envió. También nosotros, los condenados infelizmente a muerte por la divina sentencia, esperamos, Señora, esta palabra de misericordia. Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación. Enseguida seremos liberados y conscientes.
Por la palabra eterna de Dios fuimos todos creados y a pesar de eso morimos. Mas por tu breve respuesta seremos ahora restablecidos para ser llamados de nuevo a la vida. Que contestes sí, te suplica, oh piadosa Virgen, el triste Adán, desterrado del paraíso con toda su miserable posteridad, con sus hijos. Esto te suplica Abraham, esto David, con todos los santos antecesores suyos, que están detenidos en la región de la sombra de muerte. Esto mismo te pide el mundo todo postrado a tus pies. Y no sin motivo aguarda con ansia tu respuesta, porque de tu palabra divina depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación finalmente de todos los hijos de Adán, de todo tu linaje. Da pronta respuesta, responde pronto al ángel, o por mejor decir al Señor por medio del ángel. Responde una palabra y recibe al que es la palabra. Pronuncia tu palabra y concibe la divina. Emite una palabra fugaz y acoge en tu seno a la palabra eterna. ¿Por qué tardas? ¿Qué recelas? Cree, di que sí y recibe. Que tu humildad se revista de audacia y tu modestia de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal se olvide aquí de tu prudencia. En este asunto no temas, Virgen prudente, la presunción, porque aunque es buena la modestia en el silencio, más necesaria es ahora la piedad en las palabras. Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, las castas entrañas al Criador. Mira que el deseado de todas las gentes está llamando a tu puerta. Si te demoras en abrirle, pasará adelante y después volverás con dolor a buscar al amado de tu alma. Levántate, corre y abre. Levántate por la fe, corre por la devoción, abre por el consentimiento. La Virgen responde: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Quién como Dios? ¿Hermoso o no? Por eso los consagrados a la Virgen María tenemos como el día del consagrado el 25 de marzo. Anoten, el día del consagrado es el 25 de marzo, día de la Anunciación, porque es el día en que celebramos el misterio de la encarnación. Por todas las razones que he expuesto, ¿se dan cuenta la importancia de la anunciación a la Virgen María? ¿Se dan cuenta cómo se constituye para nosotros como en un modelo? Anoten esto, en la anunciación, Cristo se consagra a María y María se consagra a Cristo. Y eso es lo que nosotros haremos. Cristo se consagra a María y María se consagra a Cristo. Hay una comunicación, una entrega mutua. Cristo se entrega de tal manera que depende de ella para ser alimentado, depende de su sangre, depende en todo de María. Como tú y yo cuando nos consagremos, dependemos completamente de ella. Y María se consagra porque se entrega completamente al cuidado de su Hijo. Por eso, a ejemplo de Jesucristo, nos consagramos a María. Anoten, a ejemplo de Jesucristo nos consagramos a María y a ejemplo de María nos consagramos a Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Práctica de la lección 29. Como en este misterio nosotros contemplamos al niño Dios, a Dios que se hace niño, visitar un orfanato es llevarle regalos a los niños o a algún niño, algún detallito.
puede ser una comidita, puede ser lo que sea, pero vamos a visitar un orfanato. Y así como Cristo se hace pequeño y pobre, veamos en estos niños huérfanos al pequeño y pobre Jesús. ¿Quién como Dios? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.